aquellos amigos que en esta hora nos ven a través de las redes sociales. Vamos en esta hora a pedirle al Señor que nos hable a través del mensaje de su palabra y que esta palabra nos hable en esta hora, que esta palabra nos fortalezca, nos llene de gozo, nos llene de paz, que nos consuele en estos momentos difíciles que está pasando no solamente la iglesia, sino el mundo entero. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por permitirnos en esta hora, Señor, poder llegar a las casas de nuestros hermanos, a las familias, Señor, a través de la internet y con el mensaje, Señor, que tú tienes hoy para la iglesia, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, que tu palabra, Señor, como semilla santa que es, maravillosa, caiga en buena tierra en nuestros corazones y produzca fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora a tener una lectura de la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Este mensaje que el Señor quiere traernos a nosotros hoy, su iglesia, tiene que ver con nuestra entrega al Señor. O sea, esa entrega que nosotros un día manifestamos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Nosotros manifestamos ese anhelo de vivir para Él, de que Él entrara en nuestra vida y tomara el trono de nuestro corazón para que gobernara Él y ya no nosotros, ya no nuestra carne. Y entonces dice que este mensaje lo envía el mismo Dios, el Señor, a la iglesia y le dice: escribe al ángel de la iglesia. O sea, le está diciendo a el apóstol Juan, que es el que tuvo la revelación del Apocalipsis, ¿sí? El que escribió este libro, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, ¿quién es Él? Él, el mismo Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor le dice al siervo que escriba estas palabras. ¿Y para quién es esta palabra? Para la iglesia. En este caso era para la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso representa también nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra vida. Y él le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. O sea que el Señor le dice al ángel de la iglesia, que en este caso representa al pastor, aquel que está encargado de la obra, aquel que Dios puso enfrente del ministerio para pastorear ese rebaño. El Señor lo llama el ángel. Escribe al ángel de la iglesia. O sea, escribe al siervo, al obrero, al pastor, al predicador de la iglesia. Y escríbele estas palabras que yo quiero que él las reciba y que él entienda lo que yo le quiero decir. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea que el Señor Jesucristo le está diciendo en esta porción de la palabra al varón que él puso frente a la obra, a lo que él llama el ángel de la iglesia, al que él llama el ángel, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Qué bueno que el Señor conoce nuestro arduo trabajo, nuestra paciencia como siervos, como pastores, como ministros del Evangelio. Y Él conoce cómo nosotros trabajamos. Él conoce cuál es nuestra labor. Él sabe cómo la hacemos. Él sabe cuánta paciencia hemos tenido. Y eso para nosotros es motivo de alegría, porque no es en vano nuestro trabajo. Aunque nosotros lo hacemos para los hombres, verdaderamente estamos descubiertos ante los ojos de Dios.
Nosotros le servimos al Señor, pero nos manifestamos a la iglesia. Pero verdaderamente quien nos conoce es el Señor. El Señor conoce tu trabajo y mi trabajo, conoce tu labor como ministro, como siervo, como obrero, lo mismo que la mía. Conoce nuestra labor, conoce nuestro trabajo y esto es gratificante porque Él siempre está pendiente de nosotros. Él siempre está ahí mirando cómo estamos haciendo las cosas. Y Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El Señor reconoce que este trabajo que nosotros los obreros del Señor, los predicadores, los pastores hacemos, es un trabajo arduo. Déjame decirte que no es nada fácil, hermano, pastorear un rebaño. Las ovejas no son fáciles de pastorear, hay diversidad de caracteres, de modos de pensar, personas que sienten de una manera o que sienten de otra, pero el pastor está puesto en la congregación para guiar esas ovejas, aunque sean difíciles, porque no es fácil, hermano, guiar un rebaño donde todos quieren algo. Unas personas piden una cosa y otras piden otra, y todos, hermano, algunas veces se levantan en contra del siervo, de pronto no les gusta la predicación, de pronto no les gusta cómo está pintada la congregación, no les gusta el color de las sillas, no les gusta que una hermana cante o no les gusta que otro hermano predique tampoco en la congregación. Entonces cada uno manifiesta situaciones diferentes, no están a gusto con muchas situaciones, pero el pastor está llamado a ser paciente. Por eso el Señor dice que Él conoce nuestro arduo trabajo y paciencia, esa paciencia que requerimos cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados a pastorear la iglesia de Jesucristo, que es una gran responsabilidad. No es cualquier encomienda la que hoy nosotros tenemos como siervos del Señor. Llevar la palabra del Señor tal como está escrita, sin adulterarla, sin agregarle, sin quitarle, pero también haciéndolo con amor, con alegría, con gozo, haciéndolo siempre como para el Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria y honra de su nombre. ¿Qué tal que nosotros hiciéramos esto para agradarnos a nosotros mismos? Realmente no tendría sentido, no tendría valor alguno. Pero nosotros, los predicadores, los siervos, lo hacemos para la gloria y para la honra del Señor y para el beneficio de las almas, quienes son la iglesia de Jesucristo, amén. Las ovejas que no son nuestras tampoco. Porque déjame decirte que las almas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a aquel que las compró allí en la cruz del Calvario, aquel que entregó su vida y que derramó su sangre, es el dueño y señor de las almas, de aquel rebaño que nosotros pastoreamos, pero que le pertenece a Él. Y Él sabe cómo estamos haciendo nuestra labor. Él sabe cuál es tu trabajo, cómo tú lo haces. Él dice aquí que conoce aún la paciencia que nosotros tenemos. Y sigue diciendo, y que no puede soportar a los malos. Sí, realmente nosotros no podemos tolerar muchas veces la maldad y nos levantamos en contra de esa situación que muchas veces trata de infiltrar la iglesia. A veces a la iglesia entra el enemigo camuflado, se camufla, se disfraza como cristiano, como creyente para hacer daño a la iglesia. Pero el pastor está llamado a tener discernimiento. Y a través de ese discernimiento percibe cuando hay alguien que ha entrado en la iglesia, que no es del rebaño, pero que quiere parecer que es del rebaño. O sea, aparentar que es de la iglesia, pero no es de la iglesia. Simplemente es un enviado del enemigo que quiere venir a hacer daño a la obra. Y para eso está el pastor, no para expulsarlo, no para dañarlo, pero sí para tener cuidado. Cuidado, porque nosotros tenemos que ser prudentes. La palabra dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar que él maquina continuamente en contra de la iglesia. Y nosotros somos los llamados, tú y yo somos los llamados a cuidar ese rebaño. Somos llamados a estar pendientes de cualquier situación que se presenta. Y mira que el Señor le está escribiendo por eso precisamente al pastor de la iglesia. Al pastor, aquel que está cuidando ese rebaño, aquel que está haciendo esa labor, y le dice que conoce su labor, que conoce su tarea. Amén. Déjame decirte que no es una tarea que le ha sido encomendada a hombres que no aman, sino a aquellos que verdaderamente aman la labor del Señor, porque para esto se requiere de amor. Para predicar la palabra se requiere amor.
ese amor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para que le sirvamos con rectitud, para que lo hagamos con entrega, con dedicación, con esfuerzo. Y Él le dice que no soportamos a los malos. Sí, realmente nosotros, hermano, nos duele ver la maldad, cómo la maldad se ha multiplicado, cómo la maldad a veces trata de meterse en la iglesia y de socavar los principios y fundamentos del Evangelio. Pero ahí está el pastor, precisamente, para cuidar su rebaño. Y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aún el pastor muchas veces tiene que estar pendiente de los diferentes ministerios que hay en la congregación. Tiene que estar pendiente de esos ministerios, hermano, de los predicadores, de los que evangelizan, para saber verdaderamente si son obreros de Dios, si están trabajando para el Señor, si están haciendo la obra como debe de ser. Porque déjame decirte que muchos dicen ser, pero no son. Aquí está diciendo, has probado a los que se dicen ser, porque hay muchos que hoy predican la palabra en muchos lugares, predican el Evangelio, pero dicen ser apóstoles, dicen ser profetas, dicen ser maestros, dicen ser pastores, dicen ser misioneros, pero no lo son. Entonces el pastor está llamado a organizar el ministerio, la obra y saber quiénes están aptos para el ministerio. Es algo que el Señor pone en nosotros para que podamos discernir, para que podamos entender el llamado que hay en cada una de las personas que se ofrecen voluntariamente muchas veces para servir en la obra del Señor. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento de saber si es el Señor el que está llamando a ese hombre o a esa mujer a servir, o simplemente un deseo de la carne de esa persona que lo lleva a decir que quiere servir, porque muchas veces el servir tristemente trae orgullo, trae soberbia, trae vanidad. O sea, muchas personas que sirven en los ministerios lo hacen por orgullo, solamente para que los vean, por tener un puesto, hermano. Y esto no se trata de tener un puesto. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de hacer la obra de Dios tal como a Él le agrada, tal como Él lo ha dejado en su palabra. Nosotros somos llamados a hacerlo. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que el Señor sabe todas estas cosas. Él no es ajeno a lo que pasa en la iglesia, en tu congregación, en mi congregación, en cualquier congregación donde se encuentre, en cualquier lugar del mundo. El Señor sabe lo que está pasando en esa congregación. Sabe la situación por la que está pasando cada hermano, cada hermana, aún el pastor, cómo lo hace, cómo está andando el pastor, cómo está viviendo delante del Señor. Por eso nosotros todo lo que hacemos, hermano, debe ser, hermano, delante de Dios, con rectitud, con amor y con entrega. Y Él le dice aquí al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia, y le dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, como dice, mentirosos. Mentirosos. Muchas veces a nosotros nos ha tocado ver cuántas personas llegan a un ministerio y pasan un tiempo sentados y de pronto van queriendo servir y se ofrecen y empiezan a trabajar como servidores, como ujieres en la puerta, dando la bienvenida, haciendo el aseo en la obra, no sé, en la alabanza, en la predicación. Muchas veces quieren servir, pero hay que tener un tiempo específico que Dios muestre verdaderamente si tiene un llamado. Eso no es como tan fácil de que alguien llegue a la iglesia y acabando de llegar ya quiere decir que él es evangelista, que él es pastor, que él es predicador, que él tiene mucha experiencia. Pues, hermano, pues si acaba de llegar a la congregación, el Espíritu Santo lo va a mostrar. El Espíritu Santo se encarga de mostrar el ministerio de cada uno de nosotros. Los que hemos sido llamados, el Espíritu Santo confirma si verdaderamente hemos sido llamados por Él o hemos sido llamados por los hombres. Porque tristemente hay mucho ministerio hoy, que es ministerio de hombres. Hombres que ponen a hombres. Hombres que se ponen ellos mismos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos ser llamados por Dios, puestos por Él, elegidos por Él, escogidos por Él. Ese es el verdadero siervo, el verdadero pastor, que le duele la iglesia, que le duelen las almas, que ama las ovejas del rebaño. ¿Por qué? Porque es puesto por Dios, porque Dios conoce ese corazón de ese hombre y sabe que ama el rebaño, que ama las ovejas, que ama la obra de Dios, que ama su obra. Eso es lo que Él requiere, de hombres que amen su obra. Entonces, qué importante esa labor que nosotros desempeñamos en la obra, en la iglesia de Jesucristo. Cada congregación es parte de la iglesia universal, de la iglesia mundial.
esa iglesia que pronto será levantada, hermano, que pronto será arrebatada, porque estamos viendo los acontecimientos que están ocurriendo en estos últimos tiempos. Y es hora de que nosotros como pastores estemos dando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, animando a la iglesia. La iglesia en este momento más que nunca necesita ser animada, ser consolada, ser exhortada, ser edificada. Necesita esa palabra. ¿Y quiénes somos los llamados para hacerlo? Los pastores, los que Dios puso en la obra. Porque déjame decirte, a uno lo puede poner un hombre, pero si Dios no lo puso, no hay respaldo. El verdadero respaldo no es el respaldo de un pastor a nivel mundial, un pastor que predica en muchos países, que tiene una congregación de 10, 15 o 20 mil miembros. No se trata quién te puso la mano encima, sino quién te llamó. ¿Quién fue el que te llamó? Si te llamó Jesucristo, Él te llamó y Él te respalda, porque Él es el verdadero respaldo de los que Él ha llamado, porque Él lo manifiesta a través de sus siervos. Cuando tú y yo predicamos, da la palabra y esa palabra llega y cambia y quebranta los corazones endurecidos y transforma las vidas. Porque no es el hombre el que está predicando, porque no es la palabra nuestra, es la palabra de Dios. Y esa palabra, hermano, tiene que ir acompañada de santidad, tiene que ir acompañada de la unción del Espíritu Santo. Así que no es que un hombre da los ministerios. Hermano, ningún hombre puede dar ministerios. Un hombre puede ponerte la mano encima, pero si el Señor no te llamó, tú no tienes ministerio, ni yo tampoco. Pero cada uno, hermano, sabe en su corazón si el Señor lo llamó. Y si el Señor te llamó, Él te va a cuidar, Él te va a respaldar, Él te va a sustentar, Él te va a bendecir y Él va a hacer la obra a través tuya y mío, porque somos vasos de Él, porque somos instrumentos de Él, porque no nos usamos a nosotros mismos, sino que es Él el que nos usa para sus propósitos. Qué importante que en esta hora nosotros, hermano, nos demos cuenta que es el Señor el que nos ha llamado. Y si nos ha llamado, Él conoce nuestro arduo trabajo, Él conoce nuestra paciencia y Él conoce que nosotros ya no amamos la maldad, que aborrecemos el pecado, que nos damos cuenta cuando alguien viene con intenciones perversas y malignas para dañar la iglesia, para dividir la iglesia, hermano, porque esa es la función del enemigo. El enemigo se camufla en la iglesia, hermano, para dividirla, para dañarla, hermano, para causar problemas. Pero ahí está el pastor para cuidar esas ovejas, ese rebaño que el Señor le ha encomendado, que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire qué bonito como el Señor reconoce, como el Señor lo sabe, hermano. Uno puede que nadie lo vea, puede que a ti y a mí nunca nadie nos vea haciendo la obra del Señor, o que sean muy pocas las personas que nos ven, hermano, hacer la obra de Dios. Pero lo importante no es cuántas personas nos ven, sino quién nos ve. Y el que nos tiene que ver es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que nos puso en la obra. Él es el que nos tiene que ver, hermano. Entonces, mira que Él nos ve y conoce que hemos sufrido, hermano, porque el ministerio es sufrido. Se sufre en el ministerio. Hermano, hay momentos de mucho dolor, de mucha indiferencia, de maltrato. Hermano, hay desprecios. Hay personas que te lastiman, que te hieren, que te ofenden, que te rechazan, que te critican, que te juzgan, que te señalan. Pero tú tienes que estar preparado, como dice la palabra. El hombre de Dios tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros somos llamados, hermano, a permanecer. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa si lastiman tu corazón. Tú tienes que estar dispuesto a humillarte. Tenemos que estar dispuestos siempre a humillarnos, hermano, sabiendo de que nosotros somos llamados a padecer como padeció nuestro Señor Jesucristo. Porque déjame decirte que Él vino a esta tierra y Él padeció hasta el mismo momento de su muerte. Cada momento, en cada situación, a Él lo perseguían. A Él lo perseguían y lo querían atrapar, lo querían coger y lo querían matar. Pero solamente pudieron hacerlo en el momento que estaba determinado para Él. Que el Padre en su sola potestad había determinado, en ese momento debía morir, en ese momento ocurrió. Así que nada a ti y a mí, hablo con los pastores en este momento, con los siervos, con los obreros, aquellos que le sirven al Señor, a ti y a mí nunca nada nos podrá pasar hasta que sea el día que Dios lo permita.
Solamente hasta ese momento nosotros vamos a partir de esta tierra, y no por la voluntad del diablo, y no por la voluntad de nuestros enemigos, sino por la voluntad del que nos puso en la obra, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que Él conoce tu obra y mi obra y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermano, arduamente nos ha tocado trabajar a nosotros en la obra. Muchas veces, hermano, haciendo una obra todo un día, hermano, en la congregación, sea locativamente, o sea con las ovejas, sea haciendo vigilia, sea haciendo ayunos, sea haciendo evangelismo, hermano. Hay mucha tarea ahí en la obra, hay mucho trabajo. Como dice el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay pocos obreros, hermano. Pero nosotros, hermano, los que hemos creído, hermano, perseveramos. Tenemos que perseverar cada día y esforzarnos más, cada vez más, porque sabemos de que la venida del Señor se acerca. Y Él dice que has trabajado arduamente. Mira qué maravilloso que el Señor sabe verdaderamente si tú y yo sí trabajamos arduamente en la obra o si simplemente nos gusta es vivir cómodamente, bien organizados, comiendo buena comida, buena alimentación, que no chupemos mucho calor en la calle, que no nos cansemos, no nos fatiguemos. No, no, no. Nosotros no hemos sido llamados a vivir una vida, hermano, de confort, sino una vida, hermano, de padecimientos y sufrimientos. Porque la palabra dice que es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padeceremos persecución, hermano. El enemigo siempre va a perseguir a aquellos que aman a Dios, aquellos que le servimos al Señor. El enemigo nos va a perseguir, pero eso va a confirmar precisamente tu llamado y mi llamado. Cuando haya persecución, hermano, cuando haya, hermano, violencia contra ti, que te quieren hasta quitar la vida porque predican la palabra de Dios. Ahí nosotros nos damos cuenta que verdaderamente si estamos haciendo la obra de Dios, pues déjame decirte que aquellos que están muy cómodos en sus casas y que dicen que le sirven al Señor, pero que no están pasando dificultades, que no están pasando tribulaciones, que no están viviendo angustia, hermano, difícilmente pueden estar haciendo la obra de Dios. Porque la obra de Dios, hermano, es sufrir. En la obra de Dios se sufre, pero tú y yo estamos dispuestos a permanecer y a perseverar, aunque vengan pruebas y tribulaciones, aunque vengan luchas, hermanos, nosotros estamos dispuestos a seguir y a permanecer en la obra del Señor. Por eso yo te invito a que tú no te desanimes, aunque estés pasando luchas allí en la obra, allí en tu casa, tal vez en este momento hay escasez, tal vez hay circunstancias difíciles, pero tú y yo somos llamados a perseverar en el Evangelio y a predicar la palabra de Dios. Y dice el versículo 4, perdón, antes del 4 dice, y no has desmayado. Algo muy importante antes de pasar al 4. Y dice que hemos trabajado arduamente por amor del Señor y no hemos desmayado. Es algo muy importante. No desmayar. Nosotros no podemos desmayar. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que seguir, hermano, porque la palabra dice que es hasta el final. Hasta el final. El que persevere hasta el final. Y nosotros somos llamados a perseverar hasta el final. Hermano y hermana, siervo y sierva, obrero, que estás viendo esta palabra. Tú y yo somos llamados a perseverar y a permanecer firmes hasta el final. Mira que Él dice que no has desmayado. Nosotros no podemos desmayar. Nosotros los que estamos llamados a predicar el Evangelio, los que estamos llamados a pastorear la iglesia de Jesucristo, no podemos desmayar. Nosotros tenemos que perseverar continuamente, avanzar y llevar la iglesia a los pies de Cristo, a la permanencia en Cristo. Somos llamados a que estemos uniendo la iglesia, no dividiéndola, no atacándola, sino amando la iglesia. Y el pastor tiene que velar por ese rebaño, porque nosotros daremos cuenta a Dios por esas almas que nos encomendó. Así que nosotros, hermanos, no podemos desmayar. En este tiempo que estamos viviendo, hermano, es un tiempo difícil. Estamos viendo que ya no se puede salir en este momento a las calles. No sabemos qué va a pasar después de esta pandemia, cómo va a seguir ocurriendo en este mundo las cosas, cómo van a seguir sucediendo. No sabemos, pero nosotros no podemos desmayar. No podemos caer en angustia, no podemos caer, hermano, en depresión. El siervo de Dios está llamado a permanecer,
a permanecer, a seguir siempre firme, constante, creciendo en la obra del Señor. Ese es el llamado que Él nos hace. Él dice que no has desmayado. Él sabe que tú y yo no hemos desmayado. Han pasado quizás 20, 30, 40 años y no hemos desmayado porque el Señor nos ha sostenido. No ha sido ni siquiera por nuestra propia fuerza, no ha sido ni siquiera por nuestras propias capacidades. Es porque Él nos ha sostenido, porque Él nos ha sustentado, porque Él nos ha dado fuerzas. El apóstol Pablo decía algo que nosotros repetimos continuamente. Es una palabra, hermano, que es importante que la tengamos en cuenta en este momento. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esa fortaleza que tú y yo hoy tenemos, esas fuerzas que tenemos, no son nuestras, sino que Dios nos da esas fuerzas todos los días para que podamos seguir avanzando en su obra, para que podamos terminar, hermano, para que podamos guiar este rebaño hasta el final. Hasta el final, hermano, estamos encargados, hermano. Nos ha sido encomendada la iglesia, las almas, para presentárselas un día al Señor. ¿Cómo le vamos a presentar esas almas? Si el hombre de Dios desmaya, las almas van a desmayar. Si el pastor no está fortalecido, las ovejas van a estar debilitadas. Pero un pastor que está permanentemente pendiente de su rebaño, que está cuidando el rebaño que le fue encomendado, que está haciendo la labor de que el Señor le encomendó, no deja las ovejas. Siempre está pendiente de ellas, no desmaya, se esfuerza, se esfuerza. Como dijo Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, nuestro Dios, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta labor que estamos haciendo nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. ¿Qué sería de nosotros que dijéramos que le servimos al Señor, pero que Él nos dejara solos? No podríamos hacer esta obra. Déjame decirte que esta obra no se puede hacer si no es en la presencia de Dios, si no es por el poder que Dios nos da, hermano. Esa capacidad de poder predicar el Evangelio, que no es nada fácil, hermano. Porque esta palabra, hermano, es una palabra que corta para acá y corta para allá. Nosotros también somos cortados a través de la predicación de la palabra. Cuando nosotros estamos aquí, hermano, trayendo la palabra, a nosotros también nos está cortando, a nosotros también nos está tocando y nos está diciendo que también fallamos, que también cometemos errores, que también tenemos muchas cosas que tenemos que arreglar con el Señor. Pero el Señor sabe que somos débiles, pero que en Él somos fuertes y que Él está haciendo su obra, tanto en nosotros como pastores, como en el rebaño, porque Él es el que hace la obra. Nosotros solamente nos dejamos usar por Él, como vasos en sus manos, como instrumentos en las manos de Él, como el barro en las manos del alfarero. Así debemos de ser nosotros en las manos del Señor, que Él sea siempre el que haga, pero nosotros estar dispuestos para que Él pueda hacer su obra. Y mira lo que dice el versículo 4, que es el versículo que quiero que tengamos en cuenta en esta hora. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 2 y hemos leído los versículos 1, 2 y 3, y este es el versículo 4, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira que el Señor conoce tu arduo trabajo, conoce mi arduo trabajo, conoce que hemos tenido paciencia, conoce que no podemos soportar a los malos, que hemos probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y dice que hemos tenido paciencia y que hemos sufrido, pero dice algo que es muy importante en esta hora, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y dice que después de haber reconocido el Señor todo lo que había en ese hombre al que le escribió, al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, le reconoció toda la labor que había hecho, todo su trabajo. Sí, le dice después: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor que nosotros debemos tener continuamente, ese amor que debe permanecer en nosotros, ese amor que no se puede acabar. Ese amor que tiene que permanecer con nosotros hasta que partamos de esta tierra a la presencia de Dios. Ese amor, hermano, que nosotros sentimos una vez cuando comenzó en nuestra vida cristiana, cuando recién nos convertimos al Señor, fuimos llamados por Él. Ese amor que teníamos, que nos hacía madrugar a las 2, 3 de la mañana a orar, que nos hacía ir todos los días a la iglesia, que queríamos estar leyendo la Biblia continuamente, que queríamos estar orando, que visitábamos los hermanos, no importaba la hora, no importaba si estaba lloviendo, si estaba haciendo calor, no importaba, hermano, la situación por la que estuviéramos pasando, nosotros queríamos hacer la obra de Dios. En ese momento, hermano, ese primer amor, cuando estábamos recién convertidos, hermano, que queríamos
queríamos estar escuchando la palabra. A toda hora éramos buscando, hermano, en el radio, programas radiales, queríamos estar escuchando música cristiana, queríamos estar predicando la palabra, hermano, compartiendo con nuestros amigos, hermano, evangelizando. Pero ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? Aquí la palabra dice que el Señor le dice al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia, que reconoce toda su labor, que reconoce toda su obra, que reconoce que se ha esforzado en hacer las cosas muy bien, que ha cuidado de la iglesia, que ha cuidado de las almas, que ha cuidado desde la congregación a un local. Pero hay un pequeño problema, que es que has dejado tu primer amor. O sea que ya todo lo que hacemos, cuando perdemos el primer amor, lo hacemos, hermano, simplemente como una tarea, como una labor, como algo por lo que hay que cumplir, un cumplimiento, hermano. Simplemente porque tenemos que cumplir con esa tarea. Pero no lo estamos haciendo con pasión, con amor, con entrega, con dedicación verdadera, sino simplemente como un compromiso que nos ha sido encomendado. Y lo hacemos, hermano, muchas veces, tal vez ni queriendo hacerlo, tal vez de mala gana, tal vez simplemente, hermano, porque me tocó. No, hermano, esa no es la forma en que nosotros debemos servir al Señor. Él está reprochando aquí, porque es un reproche. Él está reprochando, le está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que todo lo que tú estás haciendo hoy, lo estás haciendo como una costumbre. Ya te acostumbraste a que hay que ir a la iglesia, a que hay que abrir un servicio, que hay que hacer un ayuno, que hay que hacer una vigilia, que hay que predicar la palabra. Te acostumbraste a hacer esa tarea y esa labor y la haces muy bien y te esfuerzas y soportas a los que te tratan mal y que te ofenden y los perdonas. Pero sabes, lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo en tu carne. No lo estás haciendo para mí, dice el Señor. El Señor espera que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos siempre para Él. Porque nosotros no hacemos, hermano, esta labor para agradar a los hombres, porque realmente muchas veces es imposible agradar a todos los hombres. Uno quisiera agradar a todas las personas, pero en realidad es muy difícil porque todas piensan diferente. Unas les gusta algo, otras les gusta otra cosa, pero déjame decirte que somos llamados es agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a poder agradar, hermano, si no es haciendo la obra con amor? Hermano, con amor y con entrega, ese amor verdadero. Él dice que has dejado tu primer amor, o sea que ese amor existió. Un día estuvo ese amor en ese varón, en ese siervo, en ese obrero. Ese amor estuvo, pero llegó un momento en que el cansancio, la fatiga y los años fueron apagando ese amor. Y ha llegado el momento en que sigue haciendo la tarea, pero la sigue haciendo en sus fuerzas, en su capacidad. No tiene en cuenta a Dios. Quizás ya ni ora para ir a la iglesia, ya no ora para leer la Biblia, no se levanta de madrugada a orar, no, simplemente ya es una rutina que está enseñado a hacerla, pero que ya no tiene el ingrediente fundamental que tiene que tener, hermano, el hombre y la mujer de Dios. Amor, no el amor tuyo y el amor mío, porque el amor nuestro no sirve, hermano, el amor de nosotros es mentiroso, el amor de nosotros es un amor de carne, sino el amor de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué está en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, que ahora mora en nosotros, tiene un fruto que se llama amor. O sea que no es mi amor, sino el amor del Espíritu Santo que mora en mi vida, que mora en tu vida. Con ese amor es que nosotros podemos amar las almas, podemos amar la obra de Dios, podemos amar al mismo Dios. Porque ese amor ha sido puesto en nosotros. O sea que no puede ser el amor de la carne, sino el amor del Espíritu. Ese amor, hermano, es el que nosotros debemos avivar continuamente y permanecer en él. Déjame decirte que hay una palabra en Primera de Corintios, vamos a leerla. Primera de Corintios, capítulo 13, que nos dice cómo es el amor, cómo debe ser ese amor que nosotros verdaderamente debemos manifestar continuamente en todo lo que hacemos. Hermano, porque no es que nosotros tenemos amor en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, sino que es un amor que permanece, que es continuo, que ya es algo que está con nosotros, porque la palabra dice que nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si el amor no está en mí, no va a salir el amor. Tenemos que permitir que ese fruto del Espíritu se manifieste continuamente a través de nuestra vida, porque ese fruto es del Espíritu, ese amor es del Espíritu Santo que mora en nosotros, y debemos dejar que ese amor salga a flote, porque muchas veces sale, es nuestra carne,
sale en nuestra carne y se manifiesta, hermano, y la carne hace daño, la carne ofende, la carne daña, la carne humilla, la carne desprecia, la carne se burla, hermano, pero el Espíritu siempre está dispuesto a amar, a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y aquí dice en 1 Corintios capítulo 13, algo de lo que es el amor. Y lo voy a leer, no me voy a quedar mucho tiempo detenido, pero quiero que tú y yo entendamos qué es a lo que él se refiere cuando habla del amor. Y dice como título, la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi vida y mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Tremendo. Mira lo que dice el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mira, tremenda descripción que el Señor se tomó el trabajo de dejar aquí en las Escrituras. ¿Qué es el amor? Pero nosotros decimos, pero es que yo no puedo amar de esa manera. Y es verdad, yo no puedo amar así. Yo no puedo amar porque a veces nosotros, hermano, tenemos celos, tenemos ira, tenemos enojo, hermano, tenemos envidia, celos, hermano, hay pleitos, momentos difíciles, pero él está diciendo, no es con tu amor, sino con el amor del Espíritu Santo que yo he puesto en ti. Entonces tú tienes que permitir que el Espíritu Santo sea el que gobierne tu vida. No que gobierne tu carne, no que gobierne tu yo, tu ego, sino que gobierne el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda manifestar ese fruto que es agradable a nuestro Dios. El fruto del Espíritu, hermano, es amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Por eso uno puede darse cuenta cuando un hombre verdaderamente está sirviendo a Dios. Porque aunque está batallando contra los deseos de su carne, la mayoría de las veces logra salir el amor de Dios. Logra salir esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza. No siempre, hermano, va a salir porque no somos perfectos, pero estamos luchando cada día para que el Espíritu Santo sea el que verdaderamente gobierne en nuestra vida y pueda manifestar ese amor a las almas, a las vidas, ese amor verdadero de Dios, y las almas lo perciben. Cuando tú y yo llevamos la palabra, debe llevar amor. Y los demás lo van a percibir. Los demás se van a dar cuenta si hay amor en ti o no hay amor. O simplemente estás haciendo algo por hacerlo. Porque déjame decirte que el Señor dice que en aquel día cuando seamos llamados a cuentas, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué la palabra, en tu nombre eché demonios. Y el Señor dice, Señor, pero yo prediqué 30 años, yo prediqué 40 años el Evangelio. ¿Y todo lo que dice? Dios me conoce. Porque todo lo que hiciste, lo hiciste para ti. Lo hiciste para tu ego, lo hiciste por vanidad, lo hiciste por lucro, lo hiciste por ganancia deshonesta. Estabas buscando lo tuyo y no estabas buscando lo tuyo. Porque muchos hombres, tristemente, que hoy predican el Evangelio, lo hacen por lucro, por ganancia deshonesta. Quieren enriquecerse a costa de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para enriquecernos. La palabra de Dios es para enriquecer a muchos. Pero enriquecerlos ¿cómo? Espiritualmente. Enriquecerlos con la palabra de Dios. Llenarles de vida, hermano. Porque esta palabra da vida. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso Él dice en su palabra, ¿qué es el amor? ¿Cómo debe ser ese amor? Ese amor nuestro debe ser sufrido. Ese amor nuestro debe esperar en el Señor. El amor nos lleva a esperar con paciencia la voluntad de Dios. No hacemos nuestra voluntad. Nosotros esperamos que Dios dé una orden, que Dios determine algo y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. La verdad, yo muchas veces no he tenido la intención de predicar. Creo que no lo voy a hacer, siento que no lo voy a hacer. Cuando de pronto hay algo que me dice en mi espíritu, debes predicar hoy. Y pone ese deseo, ese anhelo en mi vida y yo tengo que
vestirme, organizarme y traer el mensaje. Pero yo estoy pensando que no lo voy a hacer, que creo que no lo voy a hacer, pero el Señor determina y nosotros hoy podemos hacer es la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor espera de nosotros como pastores, como siervos, como obreros, que hagamos la voluntad de Él. No es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios la que debemos hacer. Entonces mira que aquí en Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4, el Señor le dice algo al pastor de la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo te pregunto a ti hoy, siervo, obrero, pastor, evangelista, predicador de la palabra de Dios, ¿tú has dejado tu primer amor? Preguntémonos eso nosotros mismos. Yo también me lo pregunto en esta hora. Preguntémonos, ¿hemos dejado nuestro primer amor? Hemos dejado de hacer la obra de Dios con alegría, con gozo, con esfuerzo, con dedicación. Estamos haciendo la obra de Dios como algo rutinario, como un compromiso con los hombres, pero no con Dios. Es algo que nosotros tenemos que reflexionar en esta hora. Y yo te invito para que tú y yo reflexionemos. Porque el Señor le está hablando en esta hora, no solamente a la iglesia, sino principalmente al pastor, a los pastores. Mira que esta pandemia que ha afectado al mundo entero ha hecho que la iglesia local se cierre y que tengamos que predicar desde nuestras casas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo con ese gozo, con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa dedicación. Si hay amor cuando tú y yo predicamos la palabra, porque sin amor esto no vale nada. Déjame decirte que si no hay amor, esto es vacío. Dice que el que no tiene amor es como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que solamente sería ruido. Si nosotros no tenemos amor para predicar la palabra, solamente es un ruido que escucha la gente allá, que escuchan los hermanos, escuchan un ruido, palabras simplemente, pero no hay amor. Nosotros necesitamos que ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, llegue a las vidas, llegue a las almas, llegue a aquellos que están pasando situaciones difíciles. Y ese amor que tú y yo somos llamados a manifestar hoy debe llenar la vida de muchas almas que están pasando momentos de tristeza. Han muerto miles de personas en todo el mundo. Hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay desesperación. ¿Y quiénes somos llamados a manifestar el amor de Dios, a manifestar la presencia de Dios, sino nosotros mismos? Nosotros los que estamos predicando el Evangelio. Debemos llevar ese amor a la vida, ese amor de Dios a las almas, a aquellos que están pasando momentos de angustia, momentos de dolor. A eso te invito en esta hora. Te invito a ti, pastor, predicador, evangelista, misionero, apóstol, profeta. Te invito para que tú y yo volvamos al primer amor. Si hemos dejado ese primer amor, es tiempo de retomarlo, es tiempo de volver a Él y llevar a las almas al arrepentimiento y seguir predicando ahora que vemos que esto está pasando, que están ocurriendo esas profecías de los que habla la palabra. La palabra está llena de profecías que se están cumpliendo en este tiempo actual, donde dice que habrán pestes, hambres, guerras y rumores de guerras. Muchas situaciones difíciles vienen para esta tierra y nosotros debemos manifestar ese amor a través de la predicación de la palabra, ese amor por las almas, ese amor por lo que Cristo murió, porque déjame decirte que Cristo murió por las almas. Cristo murió por todos nosotros, por toda esta humanidad, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que yo invito a los pastores, a los predicadores, a los misioneros, a los evangelistas, a los maestros, para que sigamos siempre conservando ese primer amor. Si lo hemos perdido, que volvamos a Él, que nos postremos todos los días de rodillas y le digamos, Señor, vuélveme ese amor a mi vida. Lléname de amor, Señor, para yo poder amarte a ti y para poder amar las almas. Y cuando el Señor vuelva ese amor a tu vida y a mi vida, nosotros vamos a disfrutar de la labor que hacemos cada día. Nos vamos a deleitar en ella, nos vamos a gozar cada vez que prediquemos la palabra. Y las almas lo van a percibir. Las almas que nos ven a través de los medios, que nos han visto en las congregaciones, se van a dar cuenta que si hay amor en nosotros cuando predicamos la bendita y santa palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por esta palabra que nos ha permitido traer, que es una palabra que nos exhorta, ¿sí?
nos exhorta a todos, porque no solamente los pastores somos llamados a amar, todos somos llamados a amar, porque Dios es amor. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que nosotros somos llamados principalmente como siervos del Señor a mostrar amor por la obra de Dios. Pero también las almas, las ovejas del rebaño son llamadas a dar amor. El Señor dice, amaos los unos a los otros. El amor procede de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos has traído en esta hora. Esta palabra que nos exhorta, Señor, a seguir adelante, que tenemos que terminar esta carrera, Señor, pero no de cualquier manera, Señor. No simplemente haciendo actividades, haciendo una labor rutinaria, sino, Señor, permaneciendo en unidad y en amor, Señor. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser. Padre, llénanos de amor para poder seguir adelante, para poder, Señor, terminar esta carrera, Señor, que aún nos queda por correr, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que siempre haya amor en los siervos tuyos, Padre, en los obreros, en los ministros, Padre. Que seamos hombres de amor, hombres llenos de amor, para poder soportar, Señor, todo esto que viene, Señor, a esta tierra. Para que podamos guiar con paciencia el rebaño que tú nos has encomendado. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta hora yo te pido que bendigas la vida de todos mis hermanos, de todos aquellos que se han conectado a través de las redes sociales, Señor. Aún aquellos que no se pudieron conectar, pero que verán el mensaje. Más luego, Señor, bendícele, Señor. Yo bendigo la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Yo bendigo, Señor, cada hermano y cada hermana, pero también te pido que tengas misericordia de aquellos que no te conocen, Señor, para que sean llamados por ti a través de la predicación de tu palabra. Yo te lo pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, que Dios te bendiga en esta hora y que la paz de Dios siempre gobierne en vuestros corazones. Si Dios lo permite, estaremos mañana nuevamente trayendo una palabra de bendición para nuestra vida en el nombre de Jesús. Bendiciones.